Bien, conversaremos con el doctor Isaac Mosquera, presidente de la Sociedad Venezolana de Neurología. Nos acompaña porque hoy viernes hay una jornada que él nos explicará luego, el doctor Mosquera, en detalles, pero antes de entrar en esos detalles de esta jornada que tiene que ver con el Parkinson, me gustaría ubicarnos, doctor Mosquera, sobre las percepciones que se tienen en el mundo médico sobre la situación precisamente de esta patología en el país. Ha crecido, se multiplica, se está tratando suficientemente, la responsabilidad social del Estado venezolano, ¿verdad? También en la atención de las personas que puedan padecerla. Así que me gustaría que entráramos por ahí en principio y luego nos vamos con los otros detalles. Y bienvenido, por supuesto. Gracias por la invitación. Y bueno, esta semana que comienza el 4 de abril y el día 11, que va a ser el Día Mundial de Parkinson, para concientizar a la población sobre la enfermedad, bueno, la Sociedad Venezolana de Neurología organizó una jornada para educación continua a los médicos neurólogos, sobre todo para que puedan estar al día con todas las nuevas corrientes y manejo terapéutico y cómo atender al paciente en forma multidisciplinaria. Esto es una enfermedad neurodegenerativa compleja, que es caracterizada para muchos por temblor, pero no todo temblor es Parkinson, no toda rigidez es Parkinson, o sea, es más complejo. Hoy en día en Venezuela tenemos alrededor de unos 20.000 pacientes ya diagnosticados en todo el país. ¿Y en tratamiento, tal vez? Pacientes que están recibiendo sus tratamientos en forma parcial, algunos, otros, dependiendo de la ubicación en el país. Pero en los últimos 2 años, 3 años hemos tenido medicación. Tuvimos una crisis en una época donde no se conseguían los medicamentos y los pacientes dependían de estos medicamentos para poder llevar su vida normal. Ahora, en este momento hay insumos, parece. Hay insumos en este momento y bueno, y hay preparación, las nuevas generaciones, estamos tratando de que busquen atender más estos grupos de pacientes, porque después de la enfermedad de Alzheimer es la segunda patología que realmente está afectando a la mayoría de los venezolanos. Recordemos que es un dato interesante, ¿no? El Parkinson después del Alzheimer. Sí, y también tenemos otro problema, que la enfermedad de Parkinson se está viendo desde la juventud hasta cualquier edad. Esto, número uno, a causa del uso de la tecnología. Muchos jóvenes están usando videojuegos, están hasta altas horas de la noche sin dormir, no tienen el sueño reparador, dejan de producir la dopamina, que es el neurotransmisor que le permite tener un control motor, y la serotonina, controles no motores, y entonces al tener escasez de esas sustancias van a desarrollar síntomas como Parkinson más temprano. Pero fíjese, ya desde jóvenes y ha contribuido a eso de manera significativa estos juegos y sí, es verdad, los chamos andan a altas horas de la noche pegados en el PlayStation y otros juegos posibles. Tenemos casos y todos los pacientes que tenían Parkinson, que durante la pandemia del COVID la utilizaron como su trampolín para poder estar bien era la televisión, Netflix y todas las redes sociales, pues eso hizo que se aumentara el insomnio del 2.4 al 60%. El insomnio es un factor a nivel mundial. Vital, ¿no? También para el desarrollo del Parkinson. Imagínate lo que significó estar 3 meses encerrado en su casa viendo televisión o Netflix hasta las 3 de la mañana, no tenían más nada que hacer, estaban como de vacaciones, los niños, todo el mundo viendo series. Eso trajo como consecuencia que muchos pacientes agravaran su enfermedad. Y eso en nuestro país concretamente tuvo sus efectos también, desde luego que sí. Eso fue así en Venezuela también. Hubo un aumento real. Ahora, el COVID, por cierto, que lo comentábamos antes de comenzar esta conversación,
tiene efectos también, impacta de alguna manera también en el desarrollo del Parkinson. Sí. Al margen de lo que es quedarse viendo Netflix o pegado viendo televisión o los chamos con PlayStation. Bueno, fíjate que el COVID es un virus que al principio se creía que era un virus como cualquiera que se iba a contrarrestar en forma normal. Pasaron los primeros meses, o sea, no se sabía qué era lo que realmente era el virus y se trató como cualquier virus. Posteriormente, después que se hicieron unas autopsias en Italia, se demostró que había una neuroinflamación y que no era un virus común. Y fue que se empezó a usar los esteroides y se empezaron a salvar vidas. Eso trajo como consecuencia que muchos pacientes, después que les pasó el COVID, como también tenían dificultad para dormir, porque no dormían, imagínate, muchas personas estaban en Wuhan viendo qué estaba pasando cuando salían los muertos en bolsas negras, no dejaban enterrar a sus muertos, los enfermos en los hospitales aislados, la familia toda consternada. Hubo una crisis realmente de pánico en El cuadro emocional mundial. que se creó en la que Eso trajo como consecuencia mucho insomnio, mucha depresión y trajo como consecuencia también que muchas personas tuviesen esa neuroinflamación que no se conocía y murieran. Luego otros se recuperaron y posteriormente, como a los 7 meses, empezaron a desencadenar síntomas de Parkinson y tuvimos muchos casos de Parkinson que afortunadamente algunos fueron reversibles y otros no. Vamos a hacer una pausa, doctor Mosquera. Vamos a regresar enseguida. Vamos a retomar el tema y, por supuesto, hablar de esta jornada que se desarrolla en el día de hoy, quiénes participan, cuáles son los invitados, quiénes se involucran en todo esto. Conversamos con el doctor Isaac Mosquera, presidente de la Sociedad Venezolana de Neurología. Continuamos con el doctor Isaac Mosquera, presidente de la Sociedad Venezolana de Neurología. De orientación, doctor Mosquera, los indicios, ¿cuáles pueden ser? Son muchos seguramente, pero ¿cuáles son los fundamentales que pudieran llevar a alguien a pensar que pudiera tener la patología o a su círculo cercano a darse cuenta que pudiera estar padeciendo de ella? Generalmente la mayoría de las personas se dan cuenta que hay algo extraño cuando comienzan a presentar cierta lentitud, dificultad para la marcha, tendencia a las caídas, irse hacia adelante, tener movimientos tipo cuentamoneda o los dedos, un temblor en reposo, la pérdida de la expresión facial, el cambio en la voz. Todos esos son síntomas motores que generalmente ahí es donde el paciente se alarma. Pero cuando uno hace el diagnóstico, ya ese paciente viene con 10 a 15 años con síntomas anteriores, que son los síntomas premonitores. ¿Cuáles son esos? Síntomas no motores, que son pérdida del olfato, el estreñimiento, trastornos del sistema autonómico, muchas veces hay depresión, hay ansiedad, hay trastornos del sueño en 100% de los pacientes, van desarrollando, y muchos de ellos tienen síndromes de piernas inquietas, movimientos involuntarios en las piernas en el día, nadie le da importancia, en la noche igual. Esto fragmenta el sueño, no se produce la dopamina, no hay un sueño reparador. Y por el otro lado tenemos, muchos de estas personas pueden tener un trastorno del sueño REM. Generalmente se fragmenta ese sueño, porque hay dos tipos de sueño, el no REM, donde se produce la dopamina, y el REM, que es donde se memoriza todo lo que se aprendió en el día y se lava todo el cerebro para poder seguir funcionando. Ahí es donde entra en función la función antiinflamatoria también del cerebro. Ahora, una persona puede, si se detecta con suficiente anticipación alrededor de los indicios o síntomas, puede transcurrir y desarrollar su vida con Parkinson. Sí, una persona puede ir lentamente y no se da cuenta. Las personas generalmente lo asociaban a, mira, ya está viejo, se está poniendo lento, bueno, ya no es el mismo, ya tiene, pero sobre los 60 años es cuando comienzan a verse en realidad
estos síntomas en el tipo de Parkinson, porque hay varios tipos de Parkinson que hay que tenerlo en cuenta. Hay el Parkinson primario, donde no hay ninguna causa, que puede ser juvenil o puede ser en el adulto. Responden muy bien a los medicamentos. No hay nada genético. O no se consigue una causa que se pueda demostrar. Pero hay el otro síndrome de Parkinson, que son parkinsonismos, que pueden ser de diferentes causas, por abuso de insecticida, por problemas de enfermedades vasculares, por lesiones tumorales, por cualquier enfermedad. Siempre que se consiga una causa, va a ser un parkinsonismo secundario. Incluso algunos medicamentos que se usan para manejo del vértigo, todo esto en forma crónica, pueden producir, y los medicamentos antipsicóticos también pueden producir un parkinsonismo medicamentoso. No, fíjese usted. Hablemos de la jornada de hoy. ¿Quiénes participan? ¿Quiénes están invitados? ¿Cómo puede la gente involucrarse en lo que quiere? ¿Y cuál es el propósito finalmente? El propósito de esta jornada es trabajar, mostrar que un equipo multidisciplinario puede manejar mucho mejor a un paciente con Parkinson. Número 2, vamos a dar educación continua a los médicos que están en el posgrado y también a los médicos que quieran actualizarse, neurólogos, y de otras especialidades que participan, como son los neuropsicólogos, como son los psicólogos, como son los fisiatras, los fisioterapeutas, todos los que participan en eso. Y el otro objetivo es mostrar nuevas técnicas de terapias que se están utilizando en Parkinson. ¿Quiénes participan? ¿Quiénes dictan? Van a participar médicos venezolanos, psiquiatras, médicos neurólogos, y va a participar, hay un tema importante allí, que es de la Asociación de Parkinson Caracas, que vamos a dar un espacio ya después de la 1 de la tarde para que puedan ir los que quepan en el auditorio. ¿Es libre la entrada? Entrada va a ser libre de 1 hora para las personas familiares. Para los que quisieran involucrarse, ¿qué tienen que hacer? ¿Cuál es el contacto? En fin. El contacto está en la página web. La página web, Sociedad Venezolana de Neurología. Y ahí está el programa y ahí están todos los datos. Y la otra cosa importante que vamos a entregar son las guías del manejo de la enfermedad de Parkinson. Eso es muy importante, sí. Para que todos los médicos tengamos un manejo común, o sea, sepan qué hacer y cómo actuar desde el primer momento que tengan o piensen que puede tener enfermedad de Parkinson. Para concluir, doctor, ¿dónde va a ser y a partir de qué hora? Es hoy viernes. A las 8 de la mañana en el Hotel Lido, va a estar en el auditorio mayor que hay allí, y va a ser hasta las 3 de la tarde. A las 2 de la tarde vamos a tener la apertura para los pacientes. Sesión abierta. Pues, y eso, bueno, ahí es libre para los que lleguen, que sean pacientes. Bueno, muy bien. Bueno, éxito entonces, que todo salga bien. Es necesario en un momento que a veces vive el país y vive la gente y nuestra sociedad como tal. Gracias, doctor Mosquera. Una pausa, el regreso a Arte y Espectáculos en lo actual.